bienvenidos a la primera edición de Comunica con Ramón. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Gabriel de Benedetti. Gabriel se considera una persona resiliente y tenaz. Le gusta trabajar hombro a hombro, codo a codo con todos sus clientes. Le encanta enfocarse en la rentabilidad práctica de procesos. Gabriel tiene una amplísima experiencia en el mundo corporativo. Ha sido gerente general de empresas como Lincoln, ha ocupado posiciones, por ejemplo, en Coca-Cola, y hoy tiene una consultora que se llama Filia Consulting. Desde Filia Consulting ayuda a las personas y a los líderes a obtener resultados. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a conversar un poco con Gabriel y vamos a ver cómo es esto de las decisiones en soledad. Y a mí me encantaría, Gabriel, que me expliques qué es esto de las decisiones en soledad. Bueno, gracias Ramón por la presentación y por la oportunidad. Sí, a ver, las decisiones de soledad es algo con lo que tiene que lidiar cualquiera que le ha tocado una posición de liderazgo y tiene que ver con las responsabilidades propias de las posiciones de liderazgo, como también algunas decisiones que no tienen la posibilidad de ser compartidas, ¿no? Si bien uno puede trabajar con equipos para tener información, siempre la decisión la toma, hay alguien que la tiene que tomar. Y de eso se trata la soledad, ¿no? El momento en que una persona da una respuesta afirmativa o positiva hacia uno u otro objetivo, a partir de ahí el costo de esa decisión se percibe como personal. Y bueno, entran en juego el ego, entra en juego el prestigio, entra en juego la reputación, y eso genera altísimos niveles de presión que hay que saber manejar y de estrés, y entendiendo que eh, no tiene que haber una confusión entre ser vulnerable o ser débil, ¿no? La vulnerabilidad y la debilidad no son sinónimos y muchas veces se consideran como tales, y eso es lo que más genera desgaste y presión en las personas, ¿no? Bien, tú tienes una consultora, Filia Consulting. Primero, me encantaría saber qué te inspiró a ti a fundar Filia Consulting. Y segundo, cómo se relaciona con tu experiencia personal en esto de tomar decisiones en soledad. Bueno, vamos por la primera parte. Filia nace como había algo dentro de mí que venía como gestionando sin saberlo, y tenía que ver con el tránsito que tuve en diferentes tipos de compañías, desde empresas multinacionales como nacionales, pymes, donde en estas últimas siempre vi que había una posibilidad de generar un impacto positivo y trascendente desde lo que se aprende en el mundo corporativo. Y el incentivo es ese justamente, ¿no? Fue gestionar o traer gestión o tecnologías de gestión del mundo corporativo a las pymes, que muchas veces, por una cuestión de monto, de ticket, no llegan a poder tener un empleado de alto nivel como puede pagar una corporación. Sin embargo, a modo de consultoría, sí pueden acceder a esta información, y el impacto que se genera cuando se aplican estas tecnologías de gestión, por decirlo de alguna manera, tienen una relevancia espectacular, y la sensación que tengo yo, como lo vivo como un éxito personal, ¿no? Entonces, me moviliza hacerlo, me motiva, me genera una energía espectacular poder contribuir y ver que estas personas que en ambientes como el de Argentina desarrollan, invierten con ambientes tan complejos, su capital, su dinero, su vida, y a veces le faltan poquitas cosas o obtener un punto de vista diferente para poder pegar un salto de calidad en lo que están haciendo, bajar los costos de transacción y ser aún más exitosos, ¿no? Y eso es
a mí me llevó a darle como una especie de trasfondo a la creación de mi consultora. Bien, les recuerdo a las personas que nos están acompañando que la idea de esto es que si ustedes tienen conversaciones, preguntas en relación a algo, pueden intervenir. Yo tengo una guía de preguntas, pero es eso, es simplemente una guía de preguntas, no tiene por qué ser la definitiva. Hay algo, Gabriel, en este tema de las decisiones cruciales en medio de la soledad que impacta a los líderes, ¿no? Que es fundamentalmente gestionar la presión y el estrés. Yo creo que la presión y el estrés es quizá sentirse presionado, sentirse estresado. Entonces, yo quisiera algún consejo, algunos consejos tuyos en relación o cómo abordas tú esto con tus clientes. Vamos a enfocarlo mejor así, en relación a cómo gestionar esa presión y ese estrés que conlleva tomar estas decisiones que a veces pueden ser erradas, bueno, a veces pueden ser acertadas, pero a veces son erradas si son bajo presión. Bueno, el mundo corporativo nos lleva a ser absolutamente resultadistas, ¿no? Y estar muy, muy concentrados en la obtención de resultados y lo transaccional y deja de lado la observación del logro. El logro, vamos a ver, por una definición, por decirlo de una manera, sería algo así como disfrutar del tránsito hacia el resultado. No necesariamente un resultado negativo tenga que ver con un mal desarrollo. A veces no pasa, a veces el resultado no aparece, pero uno sabe que está en el buen camino. No hay indicadores que midan ese tipo de avances o de logros y creo que es relevante tenerlo en vista, como pensándolo desde un liderazgo más del siglo XXI, ¿no? Más pensando en cómo impacta en el humano como persona, como ser, el hecho de no tener un reconocimiento del esfuerzo y tener una mirada netamente puesta en el resultado. Eso genera muchísima presión. Por otro lado, hay una sensación, y ahí sí vamos a ir entrando, creo yo, en el tema de toma de decisiones en soledad, que es una sensación, es real, no quiero con esto minimizarlo, pero que a veces hay una creencia de que no hay otra opción que la decisión la tome yo solo. Y eso ahí es un tema de gestión del ego, principalmente, de cierta omnipotencia, a veces mismo generada por, bueno, quien hoy es un líder es porque tuvo un tránsito exitoso en su carrera, porque le fue bien, porque obtuvo resultados, y eso lo lleva también a tener un poco de esa autoconfianza y autosuficiencia necesarias. Pero y resaltó el pero, eso no debería cegar el hecho de que siempre es mejor tener un punto de vista de otra persona. Hay un dicho muy interesante de la cultura zulú que dice que solo se va más rápido y juntos se llega más lejos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con cómo estamos percibiendo al otro. Si, y muchas veces la competencia corporativa nos lleva a ese lugar, o a veces el propio ego de quien desarrolló una compañía, la fue exitosa y se está encontrando con algunos dolores propios de la gestión en cierto momento de la edad de su organización, que no se permite pedir ayuda por una cuestión de soy yo el que llegó hasta acá y soy yo el que tengo que resolverlo, ¿no? Entonces, a veces, bueno, la consultoría es una posibilidad, los foros de pares es otra posibilidad, tener apoyo de cámaras es otra posibilidad. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar esa capacidad de poder atender a diversas opiniones. ¿Sí? No necesariamente van a tener la razón, pero a veces las ideas de otros disparan nuevas ideas, ¿no? En esas conversaciones y eso es lo que se busca construir o es necesario construir y yo propongo desde mi mirada o desde la manera en que yo abordo las consultorías, ¿no? A mí me gustaría hacerle una pregunta con relación a esas decisiones en soledad. Esas Sí. decisiones en soledad, en el caso de mi país, en Venezuela específicamente, tienden a ser casi que el pan nuestro de cada día, porque la situación es muy cambiante, porque no existen reglas específicas
y hacen que uno tenga que estar a la vanguardia y que se aplique aquel famoso axioma de los años 70, 80 de que la peor decisión es aquella que no se toma. Lo que nos lleva a tener grandes decisiones en soledad. Mm. Lo que pasa que esa decisión en soledad nunca es realmente 100% en soledad, porque tendemos a tratar de minimizar el margen de error y a tratar de considerar todas las variables que tengamos a la mano y las que no tengamos a lo mejor las inventamos. Por lo menos eso es algo que sucede en este país con estas condiciones. Yo pienso e intuyo que la situación en Argentina tiene algunos parecidos, ¿o no? Sí, 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 hay. de varios, y me tocó compartir con pares que tenían mi rol en Venezuela, situaciones, digamos, de bastante similares y compartimos también estrategias de abordaje incluso. Mira, Teresa, dentro de lo que, si yo te puedo decir algo respecto a cómo veo este tipo de ambientes, que eh, más temprano que tarde están abordando casi todos los otros ambientes de negocios, a pesar de las diferencias. Estamos hablando de ambientes de alto nivel de complejos, digamos, ¿no? Múltiples variables actuando en diferentes momentos sin tener una posibilidad de tener control de ninguna, ¿no? Entonces, frente a esa situación de complejidad, no se puede simplificar, no puedo, lo difícil se puede simplificar, pero lo complejo no, lo complejo se transita. Ese sería como el concepto, ¿no? Entonces, para transitar lo complejo, la frase que mejor lo resume para mí es, no sé de quién es, pero la tomé como propia porque me generó mucho impacto. Equivocarse rápido, equivocarse barato, Es verdad, es ¿no? verdad. Entonces, Y hay otra cosa que a mí me gustaría añadir, Gabriel, y sí. es lo de la competitividad. Por ejemplo, a mí me ha tocado de pasar una propuesta de desarrollo de energía eólica, una especie de compendio de energía eólica con energía solar en un sitio en Venezuela, presentárselo al Ministerio de Minas o al Ministerio de Minas, que es el que se encarga de ese tipo de cosas. Y la idea parece fabulosa, etcétera. Y a los 5 o 6 días, ver que esa idea se le dona a un grupo pro el gobierno. Bueno, Lo que te obliga a que la competitividad y la premura se vuelven unos factores determinantes y que tienes que hacer de tripas corazón para que ello no afecte tus resultados. Te vuelves una especie de especialista en fast track, ese famoso invento americano de ir actuando sobre la situación para poder obtener un resultado lo antes posible, antes de que seas presa de los gavilanes que sobrevuelan el paisaje. bueno, ahí tenés un ambiente donde quizás esté muy debilitada también la justicia. Sí, Entonces el tema de patentes no corra tan rápido y haya intereses o haya venta de información. No quisiera estar en tus zapatos, pero si yo estuviese en tu lugar, lo que pensaría si tengo esa capacidad de toma, de diseño, de este nivel de complejidad de ingeniería como para hacer una oferta de esas características, trataría de volcar esa expertise en otros mercados, para ver qué posibilidades hay de empezar a tener un éxito por fuera, ¿no? Porque en definitiva, si no tienes una protección de tus ideas, va a ser muy difícil gestionar personalmente el fracaso, ¿no? Porque en definitiva uno pone un esfuerzo en algo y después no hay una contención adecuada, entonces la recompensa no llega y empieza a haber una sensación de injusticia válida que, que deteriora un poco a la motivación, ¿no? De seguir adelante. Entonces, salvando las distancias, yo me enfrenté hace unos años atrás en una
seria posibilidad de que se cierre la operación de Argentina que yo gestionaba por la imposibilidad de importar. Y a priori parecía que no había salida, porque los caminos que habían encontrado otras compañías para las normas de anticorrupción de la empresa que yo lideraba no eran aplicables. Entonces, no solamente tenía que cumplir con la posibilidad de importar, sino que a la vez tenía que cumplir con normas de anticorrupción en un país con altos niveles de corrupción, Sí. ¿no? Entonces, lo cierto es que se van encontrando formas de salir adelante. Por ejemplo, en mi caso lo que hice fue diseñar un intermediario que pudiera hacer la importación de manera legal y correcta, y lo que me quedó por hacer es que haya una aprobación de precios transfer a esa empresa que solamente podía venderle a mi compañía. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A términos de analógico, ¿no? De analogizar este universo con el tuyo. Quizás, si vos estás quedando afuera por un tema, digamos, que percibo yo, confirmado de corrupción o de manejo de información privilegiada, es altamente quizás necesario que tengas, quizás, como vos evidentemente no compartís esa forma de hacer negocios, quizás vos puedas tener una compañía a la cual vos abastezcas, digo a modo de supervivencia, con la cual puedas tener una relación más acorde a tus valores, Más y que digna. después esa otra organización haga la gestión que quiera hacer hacia donde la quiera hacer, y vos estés eximida de tener que relegar tus valores para hacer negocios. Digo, Básicamente, Gabriel, esa fue la solución por la que opté. Me cobijé bajo otra empresa que negociaba con las personas que debiera negociar, no sé en qué término, no sé qué intercambio había. Yo simple y llanamente me volví una ejecutora de proyecto sin tener que enfrentar yo el dilema de que te doy el trabajo, pero a cambio me tienes que dar o no me tienes que dar. Y entonces por ello mi empresa pasó a ser una especie de subcontratista que me liberaba no solamente del compromiso, porque también había un problema político, que era que yo me había puesto de frente en contra del régimen y había firmado, como decían aquí, hasta en el pavimento, y ello me inhibía o no me permitía hacer contratos con las empresas del Estado. Y yo había funcionado básicamente contratando con el Estado, haciendo estaciones de metro, haciendo el diseño de una represa. Yo soy arquitecto. Este, y bueno, no me quedó otra que volverme subcontratista, porque inclusive tenía prohibido el acceso a los organismos. claro, vos Claro, imaginate, claro. para darle después la palabra a Eduardo, que veo que levantó la mano. Fíjate lo importante hay un punto que quiero resaltar, ¿no? Cuando vos te viste enfrentada a tus valores, tuviste que tomar una decisión que podía cambiar, digamos, cambia tu vida, o sea, o asumís, Cambió mi relegar. escala, cambió mi escala de trabajo, que es peor. Claro, entonces, Era pero si vos. contratista del metro, tenía una línea, tenía 7 estaciones Mm. y caí como contratista de una estación y cosas por el estilo. Digamos que esos podrían ser negocios, pero lo que voy es el costo. Cuando hablo de costo de transacción, me refiero al costo emocional de hacer algo. Sí, Si vos tenés un costo de transacción alto, eso significa ir en contra de tus propios valores, el nivel de estrés y presión es gigantesco. sí, señor. Algo que tengas una personalidad bipolar, cosa que ya tiene otro canal De desagüe. digamos. Pero una persona que está dentro de la normalidad, que si podemos llamarnos normales nosotros, sería una persona que, frente a tener que ir en contra de sus valores, sus niveles de estrés serían gigantescos. Sí, sí, Pasa sí. lo, mismo- pasa lo mismo con el mandato familiar. Cuando te encontrás con un profesional que trabaja en una organización por mandato familiar,
y se encuentra con un desgaste emocional por no hacer lo que quiso, que es tremendo. Y eso se evidencia a veces en salud, a veces en tratos, a veces en desgaste de la propia persona o de su entorno. ¿No? Fíjate, Gabriel, que eso es tan cierto que por un trabajo que yo había hecho con anterioridad a estas nuevas autoridades, que fue el diseño de la estación El Tambor, primero no me lo dieron a mí, se lo dieron al papá de mis hijos, con quien, que es arquitecto también, con quien yo había hecho la estación, ¿ok? Pero no me lo dieron directamente a mí. Y él tuvo que decir, ella forma parte del equipo y ella va a ir a recoger el premio. Y dentro del premio, que es el premio de arquitectura por el diseño de la estación, yo aparezco como del equipo de este señor y yo fui la que lo hice. Bueno, eso habla muy bien de tus valores, Sí, ponerme en totalmente. compromiso. Edu, adelante para... Yo te quisiera hacer una pregunta, Gabriel, que espero que mi mentor no me mate, pero quisiera preguntarte cómo, como consultor, al momento de tener a tus clientes enfrente, abordas el tema de la inclusión laboral, eh, que es una decisión netamente, muchas veces en soledad, porque viene de arriba para abajo. Muy interesante. Mira, te voy a decir qué me pasa con esto y qué conversaciones tuve. Mi nivel de éxito fue pésimo, ¿sí? En términos de resultado. En términos de logro, creo que logré instalar temas, pero eh, yo gestiono un foro de líderes, ¿no? De CEOs, presidentes de unas empresas. El año pasado tuvimos una conversación con una especialista que nos habló de inclusión. Y pudimos tener un punto de vista muy interesante de lo que significa la inclusión, porque no se habla solamente del tema de género, sino se habla de toda la diversidad que hay en términos de hoy, lo que se ve como los diferentes niveles de autismo, capacidad de gente que tiene capacidades espectaculares para una organización y que no se aprovechan. ¿Con qué se enfrenta el empresario? Se enfrenta con que no ve la rentabilidad económica, todavía. Porque eso es lo que en definitiva, mal que nos pese, juega en contra. ¿Y qué le pasa a un empresario típico? Hablemos de pymes, que son los que tienen 6, 7 mil, 8 mil, 10 mil pymes en Argentina con capacidades para poder gestionar diversidad de manera correcta. Cuando se enfrentan a que de pronto tienen, y de vuelta, les voy a dar unos ejemplos muy divertidos. Divertidos si lo tomamos con humor que tienen que ver con la creación de espacios nuevos. Por ejemplo, uno de los casos que trajo la abogada que nos habló del tema fue de un empleado que decidió cambiar de sexo, un empleado de 15 años de una organización. Y se generó no solamente el impacto que eso significa para los compañeros de trabajo, porque este hombre estaba decidido a enfrentarlos, solamente estaba pidiendo que lo acompañen, sino que a la vez después empezó a haber montones de polémicas relacionadas incluso con el uso del baño. ¿Qué baño iba a usar? ¿No? Claro, Entonces, sí. y cuando uno habla de diversidad y de inclusión, tiene que tener la capacidad de tener conversaciones inclusivas, donde si una persona dice yo no quisiera compartir el baño con este hombre o ahora mujer, tiene el mismo derecho que el otro, ¿no? Entonces, frente a la complejidad de los ambientes como puede ser el de Argentina o el de Venezuela, algo de estas características para el negocio termina siendo irrelevante para el negocio, ¿no? No es mi opinión, sino que es lo que me termina pasando. Por Ahora, eso, perdón sí, que te interrumpa, por eso te lo pregunté, porque muchas veces nos hemos encontrado con personas que te dicen que la inclusión es el LGTBI y tú dices, no, eso no es netamente inclusión. O sea, te lo pregunto porque yo soy consultor
en el área. Yo me he dedicado a eso. Pero haciendo una salvedad. Lo que pasa es que él es 100% testarudo. Yo me imagino que eso es una cualidad y en algunos momentos se vuelve una desesperación. Sí, El sí, problema de utilizar el término inclusión y diversidad está totalmente posesionado y poseído de una tal cual. manera diabólica por una cantidad de prejuicios. Por ejemplo, cuando se habla, nosotros tomamos un curso en Coursera en la Universidad de Pensilvania, donde hablaban de inclusión y diversidad, Eduardo y yo, que trabajamos juntos, Ujú. y le daban una relevancia fundamental a las diferencias religiosas. Que yo sepa, aquí en Venezuela todavía no han marginado a nadie porque sea maometano o porque sea nada. Pero, De hecho, a mí nunca me han preguntado la religión. Entonces, se concentraban en diferencias tales como vamos a enfocar el problema de la diferencia salarial de la mujer. Yo creo que eso son una cantidad de particularidades que deben de ser tomadas como una parte general y hablar de la inclusión laboral de personas con ciertos requerimientos. Porque si lo Totalmente. dejamos como inclusión, abarca un universo tan infinito como, por ejemplo, nosotros estábamos sentados en un avión, Eduardo y yo, y Eduardo abordó a un señor que era un inversionista venezolano que se había radicado en Panamá. Y lo primero que le preguntó fue, ¿en qué año naciste tú? Y este le contesta, en 1986. Ah, yo a ti no te contrato. Yo tengo puesta una nota en mi empresa donde la generación Z, donde los no sé qué cosas, o sea, yo creo que hasta los baby boomers los tenía puestos con unos asteriscos que no podían ser contratados por un prejuicio generalizado que dice que la generación Z, que los millennials, que no sé qué. Como todas las cosas, existen particularidades, pero también existe gente que está interesada en trabajar. También Totalmente. existe gente que tiene un potencial muy importante. Y si yo pongo una nota que diga, los nacidos en 1986 no los contrato, está él mismo excluyéndose está discriminando, de la está fuerza laboral que va a emergir. está Yo voy a, yo, discriminando sin, sí, sin, yo voy a complementar y así voy a la siguiente pregunta y también por si acaso los demás quieren. Esto que tú estás diciendo, Teresa, bueno, lo primero, el tema de diversidad, porque esto lo aprendí, fíjate que aquí estamos hablando de experiencias, ¿no? Esto lo aprendí estando en IBM. El tema de diversidad es tan cultural a cada país, tan Sí, inherente a la señor, tan cultura de cada particular. país, porque yo recuerdo, a mí me tocó ir a la primera convención que hizo IBM en la ciudad de Guadalajara, México, ¿no? ¿Por qué fui? Porque, bueno, se estaban, imagínense, una convención de diversidad en Guadalajara, México, donde ustedes saben cómo es el tema del machismo, ¿no? Sí, el Bueno, en macho esa época, camacho. yo me imagino que en esa época, hoy día no tanto. Y ahí yo entendí muchas cosas. A mí básicamente me fueron porque estaban esperando ataques de la prensa, cosa que no sucedió nada. Y fueron personas de todos los países. Y yo empecé a escuchar todas las conferencias y entendí y me di cuenta que la diversidad era, estoy hablando de años, yo creo que 70. no te exageres. Probablemente 97, 98, 96, por ahí. Yo entré en IBM en el 96, pues, así que tuvo que haber sido en el 99, por ahí. Y en Brasil era un tema de racismo. Y así en cada país. Así En iba en cada Estados país. Unidos, En en Estados Estados Unidos. Unidos el trauma con los negros. Bueno, pero en Brasil era un tema de racismo. Y así iba en cada país. Entonces es un tema cultural. Es un tema muy, muy cultural. Yo quisiera, para seguir enfocándonos en el tema de las decisiones, porque yo creo que sobre este tema podemos pasar horas hablando. Dime que Eh, te este, cierre, este, Ramón, con esto de la toma de sí, decisiones. En este caso, sí, mi recomendación con dos de mis clientes fue que hicieran lo que ellos sintieran que podían llevar adelante. claro, Es lo más genuino, para que la persona que vaya a ser incluida en esa organización, ya sea por una cuestión de percepción, por una cuestión de motricidad, por una cuestión de espectro autista,
puedan armar el espacio para que esa persona se desarrolle y se expanda. Si eso no lo pueden hacer, es mejor no hacerlo, porque si no esa persona se va a sentir agobiada por la falta de contención, por la Claro. falta de comprensión, ¿no? Pero lo que agrega es un montón. Creo que eso es para mí tiene que ver siempre con los valores de la organización, que conecten con eso. Bien, y tú lideras un foro de CEOs, un foro de Mm. líderes que es bien relevante, que se llama Foro Angiru, ¿no? Ujú. A mí me gustaría cómo un foro, como una comunidad, vamos a llamarlo, para no llamarlo foro, pero sí como una comunidad puede ayudar a sus pares a superar o a romper estas barreras de tomar decisiones en soledad. Y eso me va a llevar a otra pregunta que tengo pensada, pero quiero primero que me conteste esta. Bueno, la experiencia en mi caso fue, yo primero fui reclutado, por decirlo de una manera, participaba activamente en AmCham, la Cámara de Comercio Americana en Argentina, y ahí me contactan de uno de estas organizaciones, en este caso la REF, y a la cual me suscribí y estuve trabajando con ellos muchos años. Pude hacer muchísimas cosas en ese espacio y pude contribuir con otros desde mi experiencia a la diversidad de opiniones que le permitieron a otro tomar mejores decisiones. Pude ver cómo organizaciones que tenían conflictos donde los socios, un socio quería vender, el otro no, pudieron llegar a acuerdos y pudo establecer esta estrategia de comunicación correcta. Pude ver este tratamiento de adicciones de un integrante de la familia, del miembro del grupo. Pude ver ventas de empresas, salidas de empresas, poder hablar con el jefe de decisiones trascendentales, digamos, para la vida de cada uno. Y tiene que ver, lo que sucede ahí es que uno puede ver muchas cosas. Primero, empatizar desde el punto de vista de que la mayoría de los problemas son transversales. Son pocas las cosas únicas. Entonces, estos espacios hay diferentes modelos. Hay modelos de espacios que son por industria, qué sé yo, una cámara de energía, de petróleo y gas, agricultura, o foros de estas características que tienen diversas empresas donde no hay conflicto de intereses. Entonces, en todos contribuyen, algunos desde la experiencia del propio negocio y otros de tener diversidad de opinión. Pero lo que pude ver como común en ambos espacios es que la mayoría de los problemas son transversales. Y esa transversalidad del problema hace que la opinión de otro sea absolutamente importante, porque incluso desde puntos de vista diferentes, formaciones diferentes, me refiero a formaciones de educación diferentes, experiencias diferentes, industrias diferentes, permiten opiniones sobre los mismos temas mucho más amplias que permiten tomar mejores decisiones. Bien. Y la comunicación, bueno, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta tiene que ver con el papel de la comunicación para minimizar esos sentimientos de soledad entre los líderes empresariales. Bueno, ahí hay Y una. especialmente en el foro, me imagino, ¿no? Bueno, los espacios de comunicación tienen que ver con principalmente la apertura en términos de poder diferenciar claramente lo que he dicho al inicio, que es debilidad de vulnerabilidad. Primero. Segundo, sostener los espacios de confidencialidad apropiados, ¿no? El foro que yo facilito es todo lo que sucede en el foro que hay en el foro. ¿Por qué? Porque eso construye la confianza que permite la apertura. Cuanto mayor apertura, mayor es la riqueza de lo que aparece. Y eso es lo que le da vida y sustentabilidad a estos grupos, ¿no? Que llevan mucho tiempo en su desarrollo. El otro punto de la comunicación tiene que ver también con la apertura, pero contar lo que a uno le pasa de una manera genuina. Cuanto más se desarrolla el espacio de confianza y el vínculo, más profundo es el tema abordado y la amplitud del tema, y eso hace que
incluso a veces solamente hablar de un tema de manera abierta frente a personas que no tienen ningún otro interés más allá que colaborar en que a mí me vaya bien, eh, poner el tema en el aire hace que pasen cosas. Se genera una reflexión diferente. Cuando uno habla, tiene la comunicación interna, ¿no? Esa que tenemos todo el tiempo, nos estamos hablando internamente. Es muy distinta a la respuesta de la conversación interna a la conversación externa. Incluso estando solo, si digo algo al aire, en voz alta, me cambia el punto de vista. Entonces, y más frente a terceros, el aporte es espectacular. Por eso la comunicación es tan importante. Rafael, Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, este tema, desde la plataforma del primer piso, nosotros hicimos una pregunta a una serie de personas, preguntándoles por un insight de qué les afectaba hoy en día. Y este fue uno de los temas que se trajo, ¿no? Que el CEO o el miembro del C-suite se siente como en solitario o en soledad. Y yo voy a tomar una palabra tuya, ¿no? Se siente vulnerable, pues, de alguna manera, ¿no? Se siente eh, afectado por tomar una decisión, tener que tomar una decisión en soledad. Porque la verdad es que a los seres humanos y a la mayoría de los empresarios les encanta tomar decisiones solos, ¿no? Pero no en soledad. Ahí donde viene el excelente titular que le pusiste a esta charla. La gente lo que no quiere son decisiones en soledad, que eso implica que tiene una carga, como vamos a decir, pues, negativa, ¿no? Que tiene una carga emocional, es lo que quiero decir, donde varias cosas pueden estar, pueden estar, vamos a decir, tienes que tomar una decisión de esas que llaman difíciles y te consigues en la cúspide donde tienes que tomarla solo, ¿no? Y te puedes sentir vulnerable, te puedes sentir que no te acompañan, etcétera. Pero a la gente le encanta tomar decisiones individuales, ¿no? Precisamente por lo que decían también en un principio, bueno, porque no hay tiempo, o sea, vamos a seguir, a buscar el resultado. Yo tengo la razón, pero vivimos en una época donde las crisis son continuas, ¿no? Y también Teresa estaba hablando de la continua crisis en la que viven hasta para tomar sus decisiones, y bueno, y en Argentina pues tienen también su posgrado en ello. Entonces lo que quiero decir es que a la gente le encanta tomar decisiones individuales, la soledad la siente es cuando tenemos ese peso, ¿no? Y eso se está repitiendo porque hay muchos problemas de comunicación y cada vez las decisiones son más en soledad. Después están las decisiones, segundo paso, que están las decisiones que yo llamo en facciones, o sea, en mi grupito, ¿no? Y bueno, y la alternativa a eso sería la decisión en equipo, ¿no? Correcto, ¿no? O sea, no mi gente, sino en equipo. El tercer piso sería las decisiones en consenso o colegiadas, ¿no? Y en ellas, por lo menos de la segunda y la tercera, estamos hablando de un grupo. Y en estos momentos tan difíciles, el grupo es el que puede rendir, aparte de lo que tú decías, Gabriel, ideas, ¿no? Frescas, diferentes, interesantes. Pero también apoyo, ¿no? Apoyo que está necesario sobre todo en los momentos de vulnerabilidad. Lo que tenemos que aprender es cómo aceptarlo, ¿no? Y bueno, y mi alternativa, y que te quería decir esto, lo que quería poner sobre la mesa para tu comentario, es lo que yo llamo las decisiones alineadas, ¿no? Que son, vamos a tomar decisiones juntos, pero vamos a conversar, donde pongamos auténticamente las cosas sobre la mesa, donde no solamente pongamos las cosas sobre la mesa, sino que también tratemos de apoderarnos todos de una misma causa, de una misma meta, y donde si no tenemos consenso o si no, nuestro grupo no gana, podamos innovar y poner una nueva premisa sobre la mesa para ir más allá vamos a decir, de ese interés particular que da la individualidad. No sé si fue muy largo, pero bueno, te quería comentar que eso es lo que yo veía sobre la charla que nos estás proponiendo esta tarde. Bueno, mira, ahí hay varias cosas para rescatar. Me tocó en un equipo de, digamos, de colaboradores trabajar en la administración de una escuela Waldorf.
No sé si ustedes conocen la metodología, pero se basa principalmente, para no ser extensos en esto, en un principio fraternal. Y el consenso es la base de la toma de decisiones. ¿Cuál es que todas las voces sean escuchadas? Esto es una opinión netamente personal, está bien, lo comparto. Ahora, que las decisiones sean por consenso en una organización educativa lleva mucho tiempo y mucha energía, se puede hacer. Ahora, en una organización eh, que está basada en generar rentabilidad, una organización que esté basada en capital, en ser productiva, una decisión basada en consenso llevaría tiempos que lo dejarían fuera del negocio a la empresa, ¿no? Porque son tiempos que no se pueden permitir las empresas. Y de ahí lo que surge es las decisiones en equipo, ¿no? Que era como el otro escalón que nombrabas, Rafael, recién. Por supuesto que el trabajo en equipo está bien y así tiene que ser, porque de vuelta las personas necesitan estar involucradas en los procesos, sentirse motivadas a que contribuyen, eso es sumamente valioso. Ahora bien, si no hay consenso, tiene que haber alineación, ¿no? Es como una regla necesaria para que una empresa tenga éxito en un mundo capitalista, que es el que tenemos. Entonces, cuando no hay consenso, hay alineación, eso es una regla que el líder tiene que establecer. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy de acuerdo con la idea de mi líder? No pasa nada, estoy contento. Ahora, y cuando no lo estoy, me tengo que alinear. Cuando no lo estoy, necesito, y es obligación del líder, por una cuestión de sustentabilidad de su mandato y de su organización, dar feedback. Porque la persona que tuvo su idea y tuvo su voz, y así tiene que seguir estando, tiene que tener la motivación de que su voz exista y dar su idea, cuando tiene una respuesta negativa frente a su idea, el feedback es lo que conecta con sostener esa motivación. Entonces el líder tiene que aceptar todas las voces, tiene que decir que sí o que no, pero la decisión del líder es de él. O sea, a partir de que se toma una decisión, cuando no hay consenso, es el líder que define y es el que va a dar explicaciones hacia el board. Y si es dueño, se va a dar las explicaciones con la almohada, pero es el que tiene que tomar las decisiones. Ahora, previo a esa instancia, está todo lo que vimos antes, ¿no? La decisión en soledad, el último momento es en soledad, pero el previo, tener grupo de pares, tener cámaras donde soportarse, tener un equipo de trabajo sólido y comprometido, van a hacer que esa decisión sea más acertada. Y si da feedback, cuando a un colaborador le tiene que decir que esa idea no va a tener un colaborador que va a seguir contribuyendo. Ahora, si no hay feedback, ese colaborador se cae. Y lo otro que también sucede en los momentos de toma de decisión es que, ¿qué pasa cuando me equivoco? ¿Cómo voy a transmitir mi equivocación? Me equivoqué en la toma de decisión. Cuando me equivoco es el equipo y cuando tengo éxito soy yo. Cuando me equivoco soy yo y el equipo no es. ¿Dónde pongo la energía en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que en esas circunstancias mi recomendación es donde está el tema de tener en claro la diferencia que existe en vulnerabilidad y debilidad. Un líder tiene que ser fuerte, porque si no, no sería líder. No deja de ser fuerte por ser vulnerable, y eso es lo que tiene que conversarse a nivel de equipo. O sea, yo tomo la decisión, me equivoco, doy marcha atrás, digo me equivoqué, recalculamos, vamos adelante con otra idea. Ahora, si yo no tengo las conversaciones previas, dar un buen feedback a quien le dije que no, que por ahí retomamos y vamos a la idea negada, ¿cómo hago para volver atrás? ¿No? Si yo doy feedback, soy honesto, soy auténtico, digo, mira, bueno, Rafael, tu idea para esta situación no va, no debe tomar, te doy las razones, vamos por la idea de Eduardo. Me va mal, o sea, el resultado es malo, me tengo que juntar con ustedes dos y tengo que ser vulnerable para poder aceptar que me equivoqué y decirte, Rafael, vamos por tu idea. ¿No?
A Y veces, disculpa, a veces no necesariamente es tu idea, a veces, y es algo que bueno, promovemos, y esto por lo sé, supuesto. Rafa, es algo distinto a lo que yo propongo, a lo que tú propones. Y en la medida que, lamentablemente para mí el descubrimiento fue de un alto costo transaccional, para seguir las palabras, ya, pues yo tuve altos niveles de consumo energético puestos en no tener en claro estas distinciones en periodos de liderazgo. El aprendizaje fue costoso, ¿sí? Y en mi búsqueda y en mi propuesta lo que busco es bajar ese costo para quienes, dado mi aprendizaje, poder transmitirlo ya con otras distinciones y herramientas disponibles para que otros puedan capitalizar ese aprendizaje y reduzcan sus costos de transacción. Gabriel, tú decías algo Gabriel. y antes de darle la palabra a Teresa, que quiere hablar otra vez, te quería dar un tip que lo aprendí en un comité ejecutivo, ¿no? Uno, que tú estás dando el feedback, ¿no? Y después reconocer y seguir adelante. En las reuniones que llamamos de alineación, o que llamaba ese grupo de alineación, el comité ejecutivo de la TAN de Diallo, decíamos, el primer tip, la primera actitud que tú debes tener en ese tipo de reuniones es ser alineable. O sea, inclusive el CEO, ¿no? O sea, es entrar con la intención de llegar a esa alineación, ¿no? No de alinear a los demás, ¿no? No de pasarles el rastrillo, ¿no? No pasarles hacer la tabla rasa, sino que inclusive pedir ayuda para entender la otra posición. ¿Sabes por qué era todo eso? Y lo decían directamente los directivos, decía, porque estamos apurados, ¿no? Porque estamos apurados. Entonces hay que tener la conversación. Y no se admitía el silencio, porque estamos apurados, porque necesitamos decidir y que de esto dependen muchísimas personas. Entonces, fíjate lo que simplemente ese tip, ¿no? Que es entrar con la intención de alinearse, no entrar con la intención de imponer tu visión. Porque Totalmente. al final, no es mi idea ni tu idea, sino la mejor idea o la que pueda ser trascendental en el momento. Pero te quería añadir eso porque todo lo que dices es absolutamente correcto, pero te quería decir una enseñanza que me dieron a mí, no es original mía, pero que a mí me pareció súper interesante porque, bueno, nosotros decíamos, por ejemplo, ayúdame a entender tu visión, ¿no? O sea, no ponerme a explicar ni a perder tiempo en contraponer otra, sino ayúdame y te voy a decir mi duda específica. Porque estamos apurados, precisamente porque estamos apurados. Está muy bueno. Viene de Napoleón eso. Terry, Gabriel, yo te después quería tengo yo hacer una una pregunta de pregunta que cierre. es la siguiente. A lo largo de tu experiencia, te la hago porque a mí eso no me sucedió jamás. Nunca me tocó unas posiciones tan claras que generaran ideas específicas, sino eran aportes, a lo mejor inseguros, a lo mejor algunas veces respaldables, pero nunca con una firmeza que te permitiera tomar una decisión en base a algo que saliera del grupo y que tú pudieras decir, opté por aquí, opté por allá. Y que inclusive a la hora de plantearlo dentro de un consejo de directivo, aparecían variables. Bueno, a ver, si entiendo, a ver, te pediría que los equipos tienen muchas aristas lo que estás planteando, porque puede ser que venga de equipos no comprometidos o no del todo, puede ser de equipos que no estén a la altura de las circunstancias, puede ser que no haya una motivación adecuada. Hay varias razones por las cuales puede pasar eso que estás planteando. Si pensáramos en un equipo ideal que no llega a tener una idea adecuada para esto, bueno, para eso está el líder, ¿no? Bueno, cuando está en una posición de liderazgo en una compañía, recibe un sueldo Para adicional eso para está el líder. problemas, digamos, pensándolo a nivel más demonizando un poco la corporación y siendo un poco gracioso en esto, buscando el lado gracioso, pareciera ser que el líder es la persona que va a dar explicaciones cuando la cosa no salga bien, ¿no? Pero también se tiene que dar vuelta y sostener el ánimo alto del resto. O cuando tiene, que son
por lo menos en mi forma o en lo que experimenté, lo más difícil para mí fue cuando yo no estaba alineado con una idea, Es muy difícil defender. conceptualmente no la aceptaba y sabía que iba a funcionar mal, tener que darme vuelta, implementarla, mantener la moral alta de la gente y la mía. Es muy Entonces, difícil. Es muy por difícil cuando no lo crees mantenerlo Mm. y tratar de volverlo operativo. Te voy a decir algo que aprendí no hace mucho. Difícil es jugar al golf, porque tiene muchas variables, pero si practico, voy a jugar bastante bien. Vamos a jugar bastante bien. Estas son cosas complejas, porque por más que te entrenes, las variaciones de lo que sucede en la toma de decisión se conjugan con tu estado de ánimo del momento y la gestión emocional. Lamentablemente, por lo menos en mi caso, y con muchos he compartido, nuestras generaciones fueron educadas evitando la gestión emocional, ¿no? Esto que surge de no llores, no seas maricón. Te caíste, levántate porque no duele. A ver, tampoco pasar al otro extremo, pero si hubiésemos tenido una educación un poco más contemplativa de las emociones, gestionaríamos muchas cosas mejor y tendríamos una mayor resistencia a la frustración, ¿no? Entonces, eso también nos juega en contra a nuestra generación. Las nuevas generaciones vienen con otra mirada mucho más potente en ese aspecto y algunas otras que no tanto, pero en ese aspecto gestionan mucho mejor las emociones que nosotros, ¿no? Y eso también es importante tener a la vista y poder ser consciente de que no tenemos esa gestión emocional arraigada naturalmente. ¿Sí? Sí, muy Yo bien. considero que es una situación bien difícil porque es muy difícil equivocarte con una idea que no es tuya. Mm. Es más fácil equivocarte con una idea que es tuya y defender una idea que es tuya o una idea no tuya absolutamente, sino que es un consenso al cual tú has llegado para poder poner en marcha esa idea, a que tener que alinearte con Te algo que planto un representa desafío. intuitivamente una duda. Planto un desafío. Imagínate que vos haces un diseño, considerás que para un diseño de una estación de metro necesitas que sea antisísmico por el lugar, lo estudiaste y lo hiciste. Sí, Tú competías con otro par que dijo, no, acá no necesitamos antisísmico y nuestra construcción va a ser mucho más barata y gana la licitación. La empresa toma la decisión, o sea, con dos colaboradores toma la decisión de ir por el camino más barato y a los pocos años hay un sismo y se cae. Herido, muerte, lo que fuese que haya sucedido. Y ahora el líder o vos tenés que gestionar haber tenido razón, pero haber estado alineada. Entonces, uno tiende en esos momentos a decir, ¿vieron que era mi idea la que iba? ¿Se dan cuenta que era yo el que tenía razón? Sí. Bueno, eso también es gestión emocional para la toma de decisiones en soledad. Yo, si estoy liderando un espacio al que no me estoy alineado, pero me alineé, tengo que hacerme cargo de esa alineación y sostener, nos equivocamos. Mi idea era mejor, pero nos equivocamos. Claro. Ahora juntos vamos a cambiar la estrategia en otro sentido, distinto, buscando justamente minimizar el error, ¿no? Y también desde ahí hay un impacto emocional serio que hay que llevar adelante, porque ¿qué es lo que le pasa a un líder cuando le pasan estas cosas? Pierde credibilidad con su equipo por la inconsistencia propia del relato, no ¿no? solamente que pierde, no solamente que pierde liderazgo y que pierde puntos, como se dice aquí, sino que además tiene un problema de autoestima terrible. Claro, pero ese es el problema de él. Y imagínate el problema de los que están debajo. Si yo tengo un Bueno, problema de autoestima, me hago cargo de mí mismo, pero cuando tengo que liderar un equipo, mi problema de autoestima derrama. sí, señor.
Sí, Y señor, cuando pierdo la confianza en el equipo, cuando el equipo pierde la confianza en el líder, ese líder debe ser sustituido. totalmente, totalmente. Bueno, Muy difícil la quiero, relación de confianza. quiero cerrar porque nos quedan 4 minutos con Buenísimo. una última pregunta, Gabriel. Sí, claro. Y la verdad es que creo que aquí podemos pasar horas hablando, ¿no? Me doy cuenta Sí, que sí. podríamos pasar horas conversando. Tú tienes un rol de liderar un foro, pero también tienes un rol de coaching, de mentor. Ujú. ¿Cómo abordas cada uno de esos roles cuando te encuentras un líder que tiene el problema de tomar decisiones en soledad? Y la otra pregunta que te tenía en el tintero, pero no tuve oportunidad, pero por lo menos te la dejo y si da tiempo también la contesto. ¿Cómo sabemos o cómo se da cuenta un líder que necesita acompañamiento porque está tomando decisiones en soledad y cómo eso impacta en la organización? Porque a veces impacta, a lo mejor puede impactar bien, pero una mala decisión impacta negativamente. Bien. Sí, la última me parece que es más fácil, más rápida de responder. Darse cuenta tiene que ver con algún momento de dolor o con algún momento de reflexión o introspección que puede ser generado por una conversación con un par o haber escuchado algo que le disparó una idea de lo que le está pasando. Pero el dolor tiene que estar vinculado normalmente a esos costos de transacción que dicen, che, esto me está saliendo mal, no estoy pudiendo con esto, mi equipo no está en circunstancias que yo espero, no está dando los resultados que espero y entonces me quedo sin herramientas, ¿no? Eso es una señal, podría ser una señal. Respecto de los diferentes roles que tengo en mi emprendimiento, voy a separar uno donde hay una mayor distinción del rol y es el de coach. Como coach organizacional, lo que hace un coach no tiene que ver con una recomendación como puede ser una consultoría o una mentoría. El coach asiste a la persona a encontrar un punto de vista diferente y a desarrollar las herramientas propias de esa persona. No es un proceso de coaching aquel donde yo quisiera decirle al otro lo que debería hacer o yo haría en su lugar. Se trabaja con técnicas de conversación y preguntas que abran a nuevas posibilidades, se busca espejar, se hacen dinámicas, pero siempre con la búsqueda de que la persona conecte con esas herramientas que no está encontrando y que están en sí, en ellas. Ahora, en lo que es consultoría y mentoría, pasan otras cosas. O sea, un mentor lo que tiene que desarrollar es, por supuesto, coincide con el coaching en la capacidad de escucha. Haberme certificado como coach generó una herramienta que no la tenía desarrollada como hoy. Falta todavía siempre que seguir trabajándolo, pero el salto fue cuántico en mi caso. El mentor tiene que poder escuchar a su mentí y poder darle reflexiones de su experiencia para que darle mejores herramientas. Tratar de que anticipe mejor sus problemas, asistirlo en el diseño de mejores indicadores para su gestión, ¿no? Acompañarlo en el proceso de toma de decisiones, mostrándole más opciones de las que él podría ver por sí mismo. Y bueno, y en consultoría ya la cosa pasa por otro lado porque, bueno, hay temas puntuales de abordaje que tienen que ver con rediseño del negocio, puede haber un tema incluso de cambio cultural, cambio generacional, delegación de posiciones de padres a hijos o a nietos, toma de conversaciones familiares dentro de la organización, eh, eh, levantar la moral de un equipo de comercial decaído, reenfocarlos. Bueno, ahí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Con lo cual esa es un poco la dinámica que se da en esta tan linda actividad que tengo. Así es. Bueno, qué bueno, Gabriel. Muchísimas gracias. El programa lo vamos obviamente a editar y a sacar al aire en LinkedIn y va a formar parte de la nueva página de Conversaciones Trascendentales. Creo que terminamos justo a tiempo porque se alargó la lluvia. Yo no sé por tu casa, pero por acá se ha alargado la lluvia y de hecho suena mucho. De verdad, muchísimas gracias. Para mí un placer. Gracias por acompañarnos. Este es un primer ensayo, una primera actividad
y aquí van a salir además, estoy seguro, muchísimos nuevos temas para conversar más adelante. Bueno, Así yo que, también, muchas gracias. gracias Este, a Gracias, ti. Gabriel. muy Y activos, Eduardo, Rafael, que estuvieron muy activos en sus preguntas. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Rafael. Gracias, Ramón, por la conversación, como siempre. Los invito a ver el podcast donde entrevisté a Ramón, a ver qué les parece. Espectacular. Este Buenísimo, me encanta. comunicador social. buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa. Abrazo.